Y bueno, aquí hemos querido sacar en la portada a dos chavales con una Biblia, ¿no? Bueno, no se sabe si el libro que tienen abajo es una Biblia o no, pero bueno, tiene forma de Biblia y en todo caso, pues, ¿por qué? Porque ya si el mensaje indirectamente que les puede llegar, si imaginan que es una Biblia, es que cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. Por tanto, les decimos, bueno, de momento, esta pregunta de que existe el hombre empieza por ti mismo, ¿no? Empieza por preguntarte, ¿y yo por qué existo? ¿Por qué existes tú? Existes tú, pero vale, está claro que tú existes, pero ¿por qué existes tú? ¿No? Y entonces, a esto sí que es a lo que nos viene muy bien la película. Porque aquí la referencia es directamente a la metáfora. Preguntarles, ¿habéis entendido esto de la metáfora? ¿Habéis entendido que el cartero hace una metáfora, que Pablo, el poeta, le pregunta, es el que le dice que ha hecho la metáfora? Y eso es muy interesante, no es una película religiosa, pero la pregunta que hace, porque es una pregunta que va al fondo de las cuestiones, es decir, que trata de profundizar en el sentido de la vida. Y lo que hace Raimon Davos es que le da la vuelta a la historia y la plantea al revés. Es como darle la vuelta al calcetín. Por tanto, no nos metemos de un modo apologético a tratar de demostrarles, por si alguno tiene duda, la existencia de Dios. Es mucho más interesante este planteamiento, provocar en ellos una profundidad en la pregunta sobre la existencia de Dios, sobre el tipo de Dios, del Dios en el que creen o les cuesta creer, ¿no? Y por tanto, el mensaje que les damos no es solamente que Dios existe, que puede ser un mensaje filosófico. Queremos darles un mensaje teológico, un mensaje religioso. Y el mensaje religioso es, tú sí que existes para Él. La catequesis en el fondo es suscitar el asombro por Dios. Si en la catequesis suscitamos el asombro por Dios, en este y en cualquiera de los cuadernos y en cualquiera de las etapas y con cualquier método o sin método ninguno, la catequesis siempre nos tiene que llevar a una experiencia personal con Dios que supone, uno de sus elementos principales es el asombro. Eso es lo que le pasa a Moisés ante la zarza ardiendo, que se asombra ante ese signo. ¿Ante qué se asombra? Porque el chaval puede decir, no, pero se asombra ante una zarza que está ardiendo. Claro, porque esa es la mediación. Siempre el misterio se manifiesta a través de mediaciones. Hombre, y como antes os decía, soñamos es un guiño que nos vuelve a retomar, sirve como para, si quedó un poco, quedó abierta la sugerencia de Raimon Devos, lo bueno del poema de Gloria Fuertes. Claro, para mí esto fue providencial, porque yo me encontré con este poema justo cuando se publica el libro de los poemas de Gloria Fuertes el año pasado, hace 2 años, hace 2 años, hace 1 año y medio, justo cuando había seleccionado el texto de Raimon Devos. Y dije, no puede ser, si es la misma intuición. Para esta como para la otra, es verdad que tiene que ser una página que cuantos menos apoyos y condicionamientos tengan los chavales, mejor, porque es para que ellos se expresen, ¿no? Y por tanto con máxima libertad, ¿no? Porque además, quiero decir que si les decimos muchas cosas para esta página, pues para ellos les puede resultar muy fácil el decir, pues yo me pongo a contar lo que me dice el catequista y termino antes, ¿no? Y no se trata de que salga de él. Por tanto, cuantos menos apoyos y condicionamientos, mejor. Pero aún así, se me ocurría que a lo mejor una cosa así de soslayo que puede venirles bien para ponerse a escribir, para darles una clave. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te busca? ¿No? Todo esto que tiene que ver conmigo, pues si viene bien, si veis que puede venir bien, insinuarlo, ¿no? Pues siempre puede servir alguna pregunta de ese tipo. Pero la idea aquí principal, sobre todo, es, aparte de que secundariamente les queda la catequesis del gesto del Papa, la idea sobre todo es que ya entran en un concepto que es interesante, que es lo importante que es en la revelación, en la comunicación en general y en la revelación en particular, los gestos y no solamente las palabras, ¿no? Y el segundo párrafo hace referencia directamente a un texto de don Giussani en el que él comenta el prólogo de San Juan, que va a ser el texto después. Por eso digo que sirve de preparación. El texto merece la pena, son las 3 líneas que hay en el centro, entrecormilladas. El verbo de Dios, es decir,
aquello de lo que todo consiste se ha hecho carne. Por eso la belleza se ha hecho carne, el amor, la vida, la verdad se ha hecho carne. El ser con mayúscula, no está en un hiperuranio platónico, se ha hecho carne, es uno entre nosotros. Este es el gran acontecimiento cristiano, es de lo que él se asombra y conseguía, digamos, contagiar a los estudiantes, a los jóvenes, este asombro, ¿no? ¿Qué está queriendo decir San Juan cuando empieza el verbo, la primera palabra? ¿De qué está hablando? ¿No? Entonces explicar, ¿no? El mundo, ¿no? ¿Qué significa aquí mundo? ¿Qué significa la luz? Que no vean en la luz solamente pues, la luz de una farola, ¿no? Sino el significado profundo teológico de la luz. Y luego la palabra carne, porque también la palabra carne es una palabra complicada para entender, ¿no? Entonces hay que entenderla en su sentido teológico profundo de la encarnación. Que ojalá el acento se pueda poner, ojalá ellos lo puedan poner, si veis alguna manera de sugerirles, en la segunda y en la cuarta pregunta. ¿Por qué? Porque las cuatro son siempre muy importantes, pero la segunda y la cuarta porque siempre es donde ellos pueden, la idea es que empiecen a rezar, ¿no? Por escrito. Pero la segunda, porque ¿qué frase me parece más importante para mi vida? Porque al ser un texto poético, las frases son cada una de ellas independientemente también muy sugerentes. Entonces, una frase en un buen poema como es este remite a todo el poema, expresa todo el poema, expresa todo el texto, cada una de las frases, ¿no? Que es esta expresión de San Agustín, que dice que lo más importante del cristiano es aprender a mirar con la pupila de los ojos de Dios. Aprender a mirar con la pupila de los ojos de Dios. En el fondo, la palabra de Dios nos ayuda. Esto es muy bueno para que los chavales lo puedan ir entendiendo, que la palabra de Dios no les saca del mundo para llevarles al cielo y les habla de las cosas del cielo. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios para que tú te entiendas a ti mismo y entiendas tu mundo. Para que tú mires con los ojos de Dios la realidad. Entonces, esto es una clave, ¿no? Y eso sirve de meditación para profundizar en el texto del Evangelio. Y terminamos con una oración, que es una oración, aquí he recogido una oración muy sencilla y muy cortita de Karl Lubick, que sirve para esta idea de que la palabra es vida, de que la palabra es para vivirla, ¿no? De que la palabra no es para contemplarla, para quedarse, para saber, sino que la palabra se hace vida, se convierte en vida, ¿no? Aprendemos, evidentemente estamos hablando de la palabra de Dios, pues en aprendemos que recuerden, que si no lo saben, pues que lo aprendan ahora, que es la Biblia, ¿no? Dos cosas, una, que conozcan la riqueza de la Biblia, a través de este cuadro que para ellos les puede ser familiar, porque es como el cuadro de los elementos químicos, ¿no? Que ellos conocen por la escuela en química, pues aparecen, hay muchos gráficos, podéis encontrar además en internet miles de gráficos para mostrar los libros de la Biblia, pero mostrarles esta pluralidad de la Biblia, que la Biblia no es un libro, son 72 libros, que la Biblia son miles de años de recorrido al contar el Antiguo Testamento, al contar la historia de salvación, ¿no? Lo que es el Antiguo Testamento, lo que es, ¿no? Y luego una idea, la idea más importante, que entiendan que la Biblia es una gran historia de amor, que lo que nos cuenta la Biblia es no solamente una gran historia de amor, como hemos titulado aquí, sino la única y verdadera gran historia de amor. Precisamente porque el gran carisma de Santo Domingo es descubrir lo importante que es enseñar la palabra. Y predicar es enseñar la palabra. Predicar no es sermonear de un modo moralista. No. Predicar es ayudar a hablar de la palabra para que el que lo escuche se enamore de la palabra y vaya a la palabra. El predicador es un mediador y el catequista está en el misterio de la palabra. Por eso el ministerio de la predicación es ministerio de la palabra. El ministerio, el servicio eclesial del catequista es también ministerio de la palabra, igual que el predicador. Nos vamos a Cuidamos, un año en la vida del cristiano. ¿Por qué? Aquí hemos querido hacer un guiño a la liturgia, porque la liturgia es la gran aliada de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es mediación de Dios con los hombres, la Iglesia, siendo también mediación,
uno de los instrumentos de la mediación eclesial para que la palabra de Dios sea más eficazmente mediación es la liturgia. Y en concreto es el año litúrgico, porque a través del año litúrgico nosotros vamos recorriendo toda la palabra de Dios. Y por tanto, empieza el primer punto contextualizando el principio del bien común, pero ¿por qué el bien común en este cuaderno sobre la revelación? Hombre, porque la principal consecuencia social de la revelación de Dios a los hombres es que si Él es nuestro Padre, que si Dios nos quiere como hijos, que es algo esencial en la revelación de Dios en Jesús, que Dios es Padre, quiere que nosotros seamos hermanos, que nos descubre que todos los seres humanos somos hermanos. Y por tanto la fraternidad universal es el fundamento del bien común. ¿Por qué el bien común es anterior al bien particular para la mirada del cristiano? Porque lo es para la mirada de Dios. Para la mirada de un padre, mucho más importante que el bien de cada hijo es el bien de todos los hijos. Lo que tú tienes como tuyo, que tú no necesitas y que otro lo necesita para vivir, automáticamente ya no es tuyo, por el principio del bien común. Porque no puede ser legítimo que tú tengas algo que a ti no te ayuda en lo fundamental, pero que a otro le sirve para poder vivir. Por tanto, eso por el principio del bien común, es decir, el principio del bien común lo que nos dice es que el bien común está por encima del bien particular, pues entonces es de lógica, elemental. Este hombre tuvo una conversión. Entonces, él al catolicismo, y cuando él se convierte al catolicismo, una de las cosas que dice, que es también muy provocativa y muy genial, es que él dice, yo tengo que reconocer que como periodista, si hubiese estado en tiempos de Jesús en Jerusalén, hubiera querido hacerle una entrevista a Herodes, hubiese querido contar la historia de no sé quién, de Salomé y tal, y a lo mejor se me hubiera pasado desapercibido la figura de Jesús. Y hubiera estado allí a poca distancia de lo que estaba ocurriendo, de la noticia más importante de la historia. Y luego la segunda clave en los otros dos puntos es explicarles que los evangelios son crónicas. Que se entienden lo que es una crónica periodística, entiendan que el evangelio es precisamente el género de la crónica, ¿no? Y por tanto que en una crónica hay dos elementos, el objetivo, la objetividad posible, contar lo mejor posible lo que sus ojos vieron y sus oídos oyeron, los que están contando la crónica, como un buen cronista que ha vivido un acontecimiento, intenta contarlo lo mejor, pero que lógicamente a la hora de contarlo cada uno aporta el ángulo desde donde lo ha visto, su manera de entenderlo, su perspectiva, y por eso esa gran riqueza de los 4 evangelios. Es la invitación a entrar en la oración misma de Jesús. ¿Cuál es la oración de Jesús? 2 cosas. La suya al Padre, y por eso el primer texto de 4 líneas que hemos escogido, que escoge testigos del Señor, porque eso se ha tomado de testigos del Señor, del catecismo de la Conferencia Episcopal, para estas edades, ¿no? Es 4 líneas de la oración sacerdotal de Jesús. Y luego, ¿qué otra manera de entender que la oración de Jesús como oración suya? La que Él nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Entonces aquí hacemos ya un guiño también. Una pregunta clave que os pongo, ¿tendrá algo que ver con que Dios les habla a través de su palabra, ¿no? Bueno, pues ojalá en esta parte respondan a esto. En este caso, lámpara es tu palabra para mis pasos, ¿no? Un poco aquí, si en algún momento en cualquiera de las catequesis viene bien hacer referencia a este versículo del Salmo, pues es muy interesante, por ejemplo, hacerles una pregunta a los chavales, y es, ¿qué diferencia hay entre bajar unas escaleras, por ejemplo, a oscuras o con una linterna? ¿Qué diferencia hay entre conducirse en la vida a oscuras o con la luz de la palabra?